Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. La historia y formación de la verdadera Iglesia de Dios, la Iglesia en el desierto y los falsos maestros que la persiguieron. Esta verdad sale a la luz para los cristianos de la última generación. Capítulo 11. Dino y la Iglesia en Gales. El abad del monasterio británico más distinguido de Bangor, Dino, de nombre cuya opinión en asuntos eclesiásticos era el más importante para sus compatriotas, cuando Agustín lo instó a someterse a todas las ordenanzas de la Iglesia romana, le dio la siguiente respuesta notable: estamos todos dispuestos a escuchar a la Iglesia de Dios, al Papa en Roma y a todo cristiano piadoso, para que podamos mostrar a cada uno, según su posición, un amor perfecto y apoyarlo con palabras y obras. No sabemos que se pueda exigir otra obediencia a quien llamáis el Papa o el Padre de los Padres. Cita escrito por Neander en el libro Historia General de la Religión Cristiana y de la Iglesia, volumen 3, página 17. La heroica figura de Dino, del 530 al 610 después de Cristo, engrandece la historia del cristianismo en Gales. Imprimió su personalidad en la vida de la nación galesa y orientó el pensamiento de la iglesia de su país. Durante su vida se produjo el primer encuentro desesperado entre un líder capaz de la iglesia celta y los agentes del papado. Se convirtió en el director del cristianismo celta en Inglaterra y Gales, aproximadamente al comienzo del periodo de los 1260 años, en el año 538 después de Cristo. Lideró a la iglesia celta en su crucial enfrentamiento con Agustín, fundador de la iglesia papal en Inglaterra. Los galeses todavía consideran el siglo VI como el periodo más brillante de su historia. Columba terminaba su labor en Escocia cuando Dino estaba en la cúspide de su carrera. Dado que ambos eran líderes de la misma fe durante los años victoriosos del avance de la iglesia celta en las Islas Británicas, Dino aprendió de Columba y siguió su programa de evangelización. Si a los nombres de estos pioneros se suma el de Aidan, un famoso líder del cristianismo celta en Inglaterra de la generación posterior a Dino, se puede apreciar la unidad, así como la abundante evangelización que esta iglesia demostró. Para comprender mejor el entorno en el que Dino llevó a cabo su gran obra, es necesario examinar la historia de las Islas Británicas, que experimentaron tres oleadas de penetraciones devastadoras. Gales fue la primera nación de Gran Bretaña en sentir las armas de agresión dirigidas contra la iglesia celta tras la llegada del papado. Los creyentes galeses ejemplificaron la valentía de otros que dieron la vida por su fe. El pueblo celta era famoso por su valentía y casi agotó las fuerzas conquistadoras del Imperio Romano, cuando un ejército tras otro se desvaneció ante las tribus nativas de las montañas galesas. Los galeses parten de la gran rama celta de la familia humana. Su religión era originalmente pagana. Algunos practicaban el politeísmo, mientras que otros seguían el druidismo. Las escuelas druidas son famosas en la historia por su erudición y formación literaria. Subtítulo: La llegada del cristianismo. El cristianismo llegó temprano a las Islas Británicas, incluso en la época de los apóstoles. El mensaje pudo haberles llegado, pues el escritor Mosheim escribe: no se puede determinar si algún apóstol o algún compañero de un apóstol visitó alguna vez Gran Bretaña. Sin embargo, la probabilidad se inclina más bien hacia lo afirmativo.
Orígenes, alrededor del año 225 después de Cristo, habló sobre Gran Bretaña de la siguiente manera. ¿Cuándo antes de la llegada de Cristo Gran Bretaña aceptó la adoración de un solo Dios? ¿Cuándo los moros? ¿Cuándo el mundo entero? Ahora, sin embargo, a través de la Iglesia, todos los hombres invocan al Dios de Israel. Durante los 400 años que Gran Bretaña estuvo bajo el Imperio Romano, los seguidores del Evangelio desconocían la dominación eclesiástica y los pomposos rituales de Roma. La verdad se practicaba con sencillez apostólica. Los británicos fueron evangelizados primero, no por Roma, sino por sus hermanos de Asia Menor, quienes habían continuado con el cristianismo primitivo. Colúmbano, que era de la misma fe que Dino, declaró que su iglesia no había recibido nada más que las doctrinas del Señor y los apóstoles. Por lo tanto, como se verá más adelante en su conflicto con los líderes papales, debemos concluir que el cristianismo británico primitivo era apostólico y no papal. Las invasiones de los godos y el saqueo de Roma provocaron una crisis en la iglesia celta de Inglaterra y Gales. La política de defensa del imperio se vio obligada a un cambio radical. Se ordenó de inmediato a las legiones imperiales que abandonaran Britania, pues eran necesarias en el continente más cerca de su casa. La frontera del imperio se contrajo, dejando a los británicos a su suerte. Inmediatamente, los feroces pictos de Escocia y los sajones de Escandinavia invadieron la isla. Y cuando alrededor del año 449 después de Cristo comenzó la oleada de invasiones anglosajonas. El odio de los extranjeros contra los británicos descargó su furia contra la Iglesia británica. Finalmente, el paganismo dominó desde el Canal de la Mancha hasta la frontera con Escocia, siendo solo Gales capaz de mantenerse firme. Paso a paso, los anglosajones conquistaron y colonizaron Inglaterra. Les llevó casi 200 años lograr lo que los romanos hicieron en pocos años. Nunca una resistencia más noble, sacrificada y persistente contra los expoliadores. La invasión de Italia y España fue un movimiento migratorio, pero Inglaterra se conquistó poco a poco. Los defensores eran agricultores y pastores, además de guerreros, pero los invasores paganos se apoderaron de sus tierras. Las iglesias cristianas fueron demolidas o reemplazadas por templos paganos. Sin embargo, durante todos estos conflictos en Inglaterra, el cristianismo celta se expandía y fortalecía en Irlanda, Escocia y Gales. Mientras los anglosajones paganos presionaban a la iglesia celta para que retrocediera a Gales, en Francia se produjo una revolución que afectaría al cristianismo en toda Gran Bretaña. Los francos paganos, codiciando las ricas tierras del sur de Francia que poseían los visigodos cristianos, se convirtieron políticamente a Roma, con el firme apoyo del obispo de Roma y del emperador romano. Los francos conquistaron a los visigodos en el 508 después de Cristo. Esto impuso su nueva fe en Francia y prefiguró un avance similar en Inglaterra. Antes de que la revolución en la Galia se consumara por completo, los anglosajones conquistadores en Inglaterra se habían unido en varias confederaciones fuertes. Finalmente, surgieron varios reinos, generalmente 7, conocidos como la Heptarquia. De estos, el reino de Kent fue el primero en llamar la atención debido a su fuerte liderazgo inicial y a su relación con la iglesia en Roma. El rey de Kent en ese momento, del 560 al 616 después de Cristo, era Ethelberto, quien se había casado con Berta, hija del rey católico romano de los francos. Inmediatamente se le dio una poderosa ventaja al papado, ya que esta celosa princesa contaba con el apoyo no solo de las poderosas naciones de la Galia e Italia, sino también del Imperio Oriental.
cuyo emperador estaba aliado con el papado. Berta consintió en este matrimonio. Solo estaba sujeto a la condición de que pudiera ser acompañada a Inglaterra por su capellán. Subtítulo: Agustín en Gran Bretaña. Cuando Agustín y sus monjes desembarcaron en la isla en el 597 después de Cristo, las condiciones políticas favorecieron su llegada. El papado había buscado durante más de 200 años desmantelar el cristianismo apostólico que prevalecía en Gran Bretaña. Mediante tergiversaciones y a sangre fría, habían perseguido a los disidentes evangélicos del norte de Italia. También odiaba la organización similar en Gran Bretaña. Ahora, por fin, había encontrado un aliado. La tenaz resistencia previa de los británicos celtas a los invasores anglosajones germánicos había impregnado a esos últimos de rabia hacia sus víctimas. El odio religioso arraigado en el papado se unía ahora al odio racial de los anglosajones. Al desembarcar, Agustín se dirigió a Canterbury, la metrópoli de Kent. Él y sus compañeros se acercaron, pertrechados de virtud divina, no mágica, portando una cruz de plata como estandarte y la imagen de nuestro Señor y Salvador pintado en una tabla y cantando letanías. Fue una severa aflicción para el cristianismo introducido entre los anglosajones hacerles creer que el eterno, inefable, podía ser representado por una imagen en un tablero y enseñarles licencia con el mandamiento de Dios contra las imágenes, mientras proclamaba la obediencia a Cristo, porque ¿acaso el profeta no había declarado de Dios: ¿a quién pues me haréis semejante? Isaías 40:25. A estos recién llegados se les permitió enseñar abiertamente, reparar y reabrir las iglesias que los anglosajones paganos habían destruido. Lo político y por lo tanto lo superficial, que fue el bautismo masivo de Agustín, llevó a cabo con 10.000 súbditos de Kent. Se hizo evidente cuando, poco después de la muerte del rey, el reino cayó en el paganismo. Probablemente por influencia de Agustín, se hizo una revisión de las antiguas leyes en la que se prescribía una pena ordinaria para las ofensas contra los ciudadanos comunes, una pena de 9 veces para una ofensa contra el rey, pero una pena de 11 veces para una ofensa contra el obispo y una pena de 12 veces para una ofensa contra un edificio de la iglesia. Luego siguieron matrimonios más estratégicos. Probablemente el mayor éxito alcanzado por Agustín fue el matrimonio de la princesa católica Aethelberg, hija de Ethelberto, con el rey pagano Edwin, gobernante de Northumbria, y posteriormente el matrimonio de la princesa católica Eanflet, nieta del rey Ethelberto, con el rey northumbrio Oswy, nieto de Edwin, quien había abrazado la fe británica bajo la influencia de su santo padre, el rey Osvaldo, alumno de la célebre Escuela de Formación de Columba en Iona. Estas tres, Berta, Aedelberg y Aenflet, representaban la política romana de casar a las princesas católicas con el gobernante del país, cuya fe iba a ser derrocada. De estas tres, Eanflet fue la que tuvo mayor influencia, como se relata más adelante, cuando desvió el corazón de su esposo, el rey Oswy de Northumbria, de seguir la iglesia celta, después de que éste durante 10 años como rey hubiera seguido los pasos del noble de su padre. Subtítulo: El rey Arturo y los primeros héroes galeses. Un nombre en torno al cual el romance ha construido una voluminosa literatura es el del rey Arturo, el héroe de Gales. Este George Washington de su país debió librar muchas batallas feroces para hacer retroceder a los anglosajones. Evidentemente, Arturo fue la espada del Señor en defensa de la iglesia británica.
Se le atribuye la construcción o reparación de muchas iglesias, así como victorias en batallas. El historiador Gibbon afirma, pero todo su nombre británico queda eclipsado por el ilustre nombre de Arturo, príncipe heredero de los Siluros en el sur de Gales y rey electivo o general de la nación. Según el relato más racional, derrotó en 12 batallas sucesivas a los anglos del norte y a los sajones del oeste. Pero la decadencia del héroe se vio amargada por la ingratitud popular y las desgracias domésticas. El espléndido crecimiento de la iglesia celta durante el periodo transcurrido entre la época del rey Arturo y el desembarco de Agustín generó serias dudas en la iglesia papal. El doctor A. Brandt dice el Papa Gregorio I, ya existía una iglesia y misión británico-irlandesa independiente de Roma en las Islas Británicas. Él otorgó a Agustín jurisdicción sobre todos los obispos de la iglesia británica. El hecho de que el Papa Gregorio encargara a Agustín ser arzobispo de los obispos británicos, así como de los católicos romanos, demuestra que el pontífice planeó la extinción de la iglesia celta. Agustín influyó en el rey Ethelberto de Kent para que convocara a los maestros celtas de las provincias británicas más cercanas a Agustín's Oak, un lugar probablemente situado a orillas del Severn. La convocatoria se envió a la famosa escuela de formación celta de Bangor, Gales. El escritor Beda relata que la gran matrícula de estudiantes ministeriales en esta escuela obligó a dividirla en 7 secciones con un decano a cargo de cada una. Cada sección contaba con menos de 300 hombres, todos los cuales vivían del trabajo de sus manos. Dino, como presidente de su colegio, según la organización de la Iglesia Celta de la época, sería también el director supremo de las iglesias de Gales. Si Dino asistía a la conferencia propuesta, Agustín tendría la oportunidad de conocer a un erudito representante del cristianismo británico primitivo. Por lo tanto, a Agustín Oaks llegó la delegación de doctores y maestros de Bangor, Gales, colegios que podrían considerarse como los centros eclesiásticos de los británicos. Los católicos romanos comenzaron acusando a los pastores celtas de atentar contra la unidad de la iglesia. Agustín les pidió que abandonaran su método de celebrar la Pascua, preservaran la unidad católica y se comprometieran en común a predicar el evangelio a los paganos. Siguió una larga disputa. Para aquellos pastores cuya iglesia tenía un origen independiente del papado y nunca habían tenido conexión alguna con Roma, era evidente que la unidad que se les exigía significaba la pérdida de su identidad. Se negaron a dejarse influenciar por las exhortaciones y reprimendas de Agustín y sus compañeros, respondiendo que preferían seguir sus propias prácticas cristianas. Los británicos declararon de inmediato que no podían apartarse de sus antiguas costumbres sin el consentimiento y permiso de su pueblo. Por ello se organizó una segunda conferencia. Subtítulo: Segunda Conferencia sobre Doctrinas de la Iglesia. A esta segunda reunión acudieron 7 obispos, como los llama el escritor Beda, y muchos eruditos británicos. Antes de partir para esta conferencia, estos delegados visitaron a uno de sus ancianos, conocido por su santidad y sabiduría, para pedirle consejo. Este les aconsejó que declararan que Agustín y su grupo llegaran primero al lugar de la reunión. Si al llegar los britanos, Agustín se levantaba y los recibía con la mansedumbre y humildad de Cristo, debían considerarlo mensajero del cielo. Sin embargo, si mostraba altivez y arrogancia, era señal de que debían negarse a tener comunión con él o a aceptar su autoridad. Cuando llegaron al lugar de la reunión, Agustín ya estaba allí y permaneciendo en su asiento, no se dignó a levantarse, ante lo cual los británicos lo acusaron de soberbia, refutando todos sus argumentos. Agustín les ordenó celebrar la Pascua según la Iglesia de Roma,
renunciar a su unidad evangélica y convertirse al catolicismo. Los británicos rechazaron rotunda y decididamente las pretensiones de Agustín, de la autoridad superior de su iglesia y la supremacía del Papa que lo había enviado. Declararon que no harían nada de eso, ni lo recibirían como su arzobispo. Por eso Agustín predijo su ruina, diciendo: si no os unís a nosotros en unidad, sufriréis de parte de vuestros enemigos la venganza de la muerte. James Ussher escribió sobre esta entrevista. Los cronistas galeses relatan además que Dino, el abad de Bangor, produjo diversos argumentos en ese momento para demostrar que no le debía ninguna sujeción. De la misma autoridad aprendemos además que los galeses respondieron a los monjes de Roma que se adherían a lo que sus santos padres sostenían antes que ellos, que eran los amigos de Dios y los seguidores de los apóstoles, y por lo tanto no debían sustituirlos por ningún nuevo dogma. Poco después de esta contienda entre Dino y Agustín, el clero galés presenció la terrible masacre de sus jóvenes candidatos al ministerio en la guerra librada contra los britanos y la iglesia británica en Gales. Etelfrido, rey de Northumbria, reunió un gran ejército para combatirlos. Mientras se preparaba para atacar, observó una compañía especial de unos 1.200 jóvenes en oración. Estos provenían de la famosa escuela de formación de Bangor, Gales. Aunque estos jóvenes se oponían a portar armas, solían orar por los soldados de su propia nación que luchaban por la existencia nacional. Al enterarse de quiénes eran estos 1.200, Etelfrido gritó que sus oraciones demostraban de qué lado estaban, incluso si no portaban armas, y que él los mataría primero. Por su malvada orden, prácticamente todos fueron exterminados. Tan grande fue la masacre que el historiador papal Beda cree ver en esto el cumplimiento de la maldición de Agustín. El escritor Ussher ha grabado algunos de los poemas del destacado bardo galés. Taliesin, poeta laureado, podríamos decir que escribió: ay de aquel que no guarda sus santas ovejas de los lobos romanos. Todos deben mirar el espíritu de los líderes de la iglesia galesa. Su situación ya era bastante difícil con los feroces ejércitos anglosajones que los hostigaban constantemente. A eso se sumaban las exigencias de los emisarios papales y la organización respaldada por el rey de Francia y del emperador romano. La brecha entre ambos tipos de creyentes era profunda y amplia. Este mismo Papa Gregorio, que envió a Agustín a Gran Bretaña, había emitido una bula declarando que los decretos de los primeros 4 concilios generales de la Iglesia eran de igual inspiración que los evangelios. Esta era una inaceptable ampliación artificial de las escrituras. La iglesia celta la rechazó y se aferró a la Biblia y solo a ella. En segundo lugar, los galeses no aceptaron lo que Agustín hizo en Kent. Siguiendo el consejo de Gregorio, procedió a santificar, no abolir las festividades idólatras que encontró allí. Los apóstoles y sus sucesores inmediatos practicaban siempre que era posible abolir los sacrificios paganos, que según ellos se ofrecían a los demonios. Durante los primeros 300 años no se permitían imágenes de ningún tipo en las iglesias del cristianismo primitivo. Entonces, la presión para aceptar la supremacía de un obispo italiano extranjero como ordenado por Dios para ser cabeza universal de la iglesia en virtud de la sucesión apostólica fue ofensiva para la iglesia galesa, que había recibido su fe por descendencia directa de los apóstoles. Un cuarto punto fue la nueva concepción del oficio de obispo. La iglesia celta conservó la interpretación original del Nuevo Testamento, de que un obispo era un pastor de la iglesia, un presbítero, y no un señor espiritual, que recibía su autoridad de un superior en la jerarquía católica romana. Una quinta razón para la diferencia entre la iglesia galesa y el papado
fue la creciente exigencia romana del celibato del clero. La iglesia en el desierto siempre mantuvo la libertad original otorgada por Dios de casarse de sus oficiales. En épocas en que los peligros, la exposición y los viajes eran la suerte de los misioneros, a menudo optaban por la soltería. Estos casos eran la excepción y desde luego nunca se consideraron condición sine qua non de entrada al ministerio. El papado, incluso en sus días de mayor poder, nunca logró imponer el celibato al clero galés, aunque hizo muchos intentos por lograrlo. Luego surgió la controversia sobre el sabbat. El historiador A. C. Flick afirma que la iglesia celta observaba el séptimo día como sabbat. Los creyentes resentían el intento de estigmatizarlos como judaizantes porque creían a conciencia que el séptimo día del cuarto mandamiento seguía vigente. Además, este mismo Papa Gregorio había emitido un pronunciamiento oficial contra una zona de la ciudad de Roma porque los creyentes cristianos descansaban y adoraban allí en sábado. Cuando los hechos revelan que en esa época, el siglo VII, todavía había más iglesias cristianas en todo el mundo santificando el séptimo día, el día que Dios santificó en el cuarto mandamiento del Decálogo. En lugar del dominio, podemos comprender plenamente aquellas iglesias apostólicas que se negaban a adorar en otro día. Hay muchas evidencias de que el sabbat prevaleció en Gales universalmente hasta el año 1115 después de Cristo, cuando el primer obispo romano fue sentado en San David. Las antiguas iglesias galesas que guardaban el sábado ni siquiera entonces doblaron la rodilla ante Roma, sino que huyeron a sus escondites, donde las ordenanzas del Evangelio hasta el día de hoy han sido administradas en su modo primitivo sin ser adulteradas por la corrupta Iglesia de Roma. Los galeses y los papistas, liderados por Agustín, discreparon. La Iglesia galesa continuó siendo independiente. Nada satisfaría ya a Roma, salvo la aniquilación de la Iglesia celta. El cambio se produjo cuando Guillermo el Conquistador desembarcó en Inglaterra con sus guerreros normandos y derrocó el poder anglosajón. He aquí un paralelo verdaderamente interesante. Cuando los francos, aún paganos, cruzaron el Rin para conquistar la Galia, el papado cooperó con las nuevas tribus paganas, apoyándose en su gran alianza con el emperador oriental para influir tanto en los invasores que, al arruinar la Galia, también arruinarían a la iglesia celta. Y esto sucedió, como presentamos más adelante, al estudiar la extensa labor en Europa de los misioneros celtas de Irlanda y Escocia. Asimismo, Guillermo el Conquistador tenía la plena seguridad de la ayuda del Papa y el entendimiento de que contaría con este apoyo continuo, con la condición de que la iglesia celta se marchara. Es triste seguir paso a paso la política seguida para desplazar a la iglesia celta en Gales. Es conmovedor el espíritu de independencia y fidelidad a las verdades apostólicas que demostraron sus miembros en los siglos siguientes. Dino es un ejemplo del espléndido liderazgo otorgado a la iglesia nativa. Si todo el conflicto hubiera ocurrido inmediatamente después del desembarco de Guillermo el Conquistador, en lugar de un prolongado desgaste, sin duda la iglesia celta primitiva aún existiría. Sin embargo, poco a poco, mediante intrigas, halagos y amenazas apoyados constantemente por el poderío militar de Inglaterra y secundados por las fuertes influencias papales en Italia y Francia, el clero papal logró, tras 7 siglos, obtener el dominio. Subtítulo: Pasos en la sujeción. Al analizar los diferentes pasos para asegurar esta sujeción, podríamos presentarlos de la siguiente manera. Primero, se persuadió a algunos clérigos celtas a solicitar la ordenación del primado papal de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury.
Segundo, el obispo de Inglaterra asumió la facultad de nombrar el clero de Gales. Tercero, Inglaterra, por derecho de conquista, tras ciertas guerras, reclamó territorios específicos dentro del reino de Gales, donde construiría un monasterio católico y nombraría un obispo católico al frente de la comunidad. Cuarto, siempre que un obispo normando se establecía en Gales, este seguía astutamente la política de reclamar las tierras pertenecientes a cualquier noble terrateniente cercano que adeudara rentas impagas. Quinto, el clero papal de Inglaterra realizó continuos esfuerzos para abrir una brecha entre el clero celta de Gales y los príncipes galeses. Sexto, a medida que esto sucedía, persuadieron a los príncipes galeses de que les convenía separar sus intereses de los de la iglesia nativa. En séptimo lugar, cuando un número suficiente de clérigos papales se afianzó en Gales, comenzaron a celebrar sínodos o convenciones regionales. En octavo lugar, se dio otro paso adelante cuando el clero local se sometió a una visita de un obispo católico. Un nuevo giro en la situación llegó con las victorias del rey Eduardo I. Este guerrero agresivo que derrocó a Sir William Wallace de Escocia y al príncipe Llywelyn de Gales afirmó su pretensión de ser la cabeza de la iglesia galesa y también el señor soberano de Gales. Mediante legislación estatutaria decretó que la ley inglesa sería el código de procedimiento donde quiera que la corona hubiera visitado los estados de Gales. En otro territorio estaba dispuesto a que las antiguas normas eclesiásticas celtas prevalecieran en la tierra, mientras que el derecho civil inglés rigiera en los asuntos seculares. Así, desde el 1272 después de Cristo hasta el rey Enrique VIII, Gales ya no estaba sujeta a la ley galesa, tanto civil como religiosa, sino a tres códigos diferentes. Bajo Enrique VIII, el rey, todo esto fue abolido. Este monarca, que había dado origen a la Iglesia de Inglaterra, ordenó que las leyes civiles y religiosas de Inglaterra prevalecieran en todo Gales. Esto tuvo un efecto inmenso en la destrucción de las costumbres galesas y en el derrocamiento de la influencia de la Iglesia celta. Colocó al clero galés en la difícil situación de renunciar a sus convicciones y prácticas seculares o verse en rebelión contra la ley suprema del país. Esta situación ha continuado desde entonces hasta la actualidad. Tendía a amargar a un pueblo que nunca había sentido demasiado afecto por su vecino reino anglosajón. Se le impusieron cambios que nunca aceptaron de buen grado, de modo que cuando el avivamiento metodista del siglo XVIII arrasó Gales, encontró una nación siempre resentida con el ritualismo, lista para volver a la evangelización. La iglesia celta de Gales, no la papal, es el nexo de unión en esta tierra entre el cristianismo apostólico y el protestantismo contemporáneo. Aunque han pasado siglos, las antiguas características religiosas del pueblo aún persisten. El eclesiasticismo que les fue impuesto no es más que una fina capa. La lucha a muerte entre estas iglesias celta y romana puede resumirse en las palabras de J. W. Willis Bond. La cuestión de paso de inmediato de ser una lucha entre el cristianismo y el paganismo a una lucha a muerte entre la iglesia latina y celta. En el norte de Inglaterra, la iglesia latina triunfó. Obligó a los misioneros celtas a retirarse a Escocia o Irlanda y nominalmente sometió a Inglaterra al dominio romano. Pero en Gales el resultado fue diferente. Aquí la iglesia latina fue rechazada, sino derrotada. Aquí el cristianismo celta mantuvo durante mucho tiempo su posición con sus ideas peculiares y creencias excepcionales. Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. Bendiciones.